Señor, recibe la gloria. Tú eres digno de recibir el honor. Gracias, Jesucristo. Gracias por venir. Qué bueno que están aquí en esta hora. Dios les bendiga. Me es muy grato tenerlos aquí en esta hora y así es como los quería ver. Contentos. Filipenses en el capítulo 2. Quiero hablarte de algo que quizás a veces no hemos entendido y que nos hacemos ciertas preguntas. Por ejemplo, cuando yo tenía un estudio bíblico en mi casa, comenzó a asistir una pareja y se trataba de una enfermera y un mecánico. Y mientras yo estaba predicando en ese ministerio de mi casa, repetidas veces yo mencionaba el nombre del Señor. Y yo me estaba refiriendo obviamente al Señor Jesucristo. En una de tantas, la enfermera me interrumpió y me dijo: oiga, ¿quién es el Señor? ¿Quién es ese Señor? Porque yo sé que ese título se lo han dado a Satanás. Y le dije: no, no y no. Y le expliqué a la enfermera que el diablo no es señor de nadie, excepto de las moscas. ¿Cuánto dicen amén? Su nombre es Belcebú y significa señor de las moscas o el señor de las tinieblas. Pero él no tiene ese título, ni lo merece, es un usurpador. Amén. Mas cuando nosotros los cristianos mencionamos el nombre del Señor con mayúsculas, como siempre lo he dicho, nos estamos refiriendo al incomparable nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Creador del cielo y de la tierra y de todas las cosas que existen. Y la Biblia dice que Él es el único y verdadero Señor del cielo y de la tierra, y que el nombre de Jesucristo está por encima de todo lo que se nombre, y el señorío de Jesucristo también está por encima de todo lo que se nombra. Dice la Escritura en Filipenses en el capítulo 2, en el versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó a ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Sí, Señor, recibe la adoración y la honra en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. Dios, yo bendigo tu nombre santo y te doy gracias, Padre, en el cielo. Y el pueblo de Dios diga un fuerte: quiero hablarte esta hora acerca de la deidad del Señor Jesucristo, y el título de mi mensaje es un nombre incomparable. Y vamos a ver primeramente que todo gira en torno al Señor Jesucristo. Esta es la razón por la cual
todo debe hacerse en el incomparable nombre de Jesús de Nazaret. En Juan, en el capítulo 14, dice la Escritura en el versículo 13: y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Escucha esto esta hora. Dice que si algo pedimos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús responderá y lo hará por nosotros. Aleluya. Dice: todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado a través de el Hijo. Aleluya. Y también en el versículo 6 de este pasaje, Jesucristo dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Y quizás te has preguntado algún día por qué todo debe hacerse en el nombre de Jesús. Sí, porque hay personas que lo hacen en otro nombre y se están brincando a veces el orden que Dios estableció. Porque esto es un orden: pedir las cosas, pedir en oración, pedir sanidad, pedir bendiciones, en fin, todo lo que pidamos. Dice este pasaje de Juan 14:13 que debe ser exclusivamente en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Y te has preguntado por qué debe hacerse esto. Porque hay gente que aún todavía es posible que cristianos hagan esa pregunta, que por qué todo se debe hacer en el nombre de Jesús, y esto nos da una explicación. También el apóstol Pedro dijo en Hechos capítulo 4, tú conoces este pasaje del versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Y pudiéramos hablar acerca de muchas cosas de por qué todo debe ser en el nombre de Jesús. Pero quiero decirte esta hora que la gente del mundo, o porque la gente del mundo, sabes, rinden adoración a muchos dioses. Pero los dioses del mundo no salvan a nadie. Aleluya. La gente del mundo no sabe quién es Dios y no sabe quién es el Señor. Aleluya. Y obviamente aquella enfermera estaba quizás confundida. No entendía la razón de por qué nosotros nos dirigimos de esa manera cuando hablamos acerca del Señor Jesucristo. Porque Dios nos ha dado entendimiento y nos ha mostrado que realmente Jesucristo es el Señor. Y nuestro texto es uno de los pasajes donde tú encuentras, aleluya, que Jesucristo es el Señor. Primera de Corintios capítulo 12, dice en el versículo 3, dice: por tanto les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor con mayúscula, mira, sino por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros nos ha revelado al Padre y nos ha revelado al Hijo. El Espíritu Santo nos ha mostrado quién es Dios y quién es Jesucristo. Aleluya. Y si es posible que haya gente que no sabe y están confundidos, ¿verdad? De que por qué se le llama Señor a Jesucristo, porque Dios le dio a Él todo poder, toda honra, toda gloria, toda autoridad. Aleluya. Y solamente en Jesucristo, dice la Escritura, hay un destino, y solamente en Jesucristo hay salvación.
Ninguno de los dioses del mundo tienen la capacidad de poder salvar a nadie absolutamente. Así que no puede la gente poner su esperanza en un ídolo que está muerto. Porque Jesucristo murió, pero Él resucitó y está sentado a la diestra del Todopoderoso. Y nadie puede hacer las obras que Jesucristo hace. Y nadie puede salvar a nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni José Smith, el líder de los mormones, ni Moroni, que también es el sucesor de José Smith, ni tampoco Charles Russell. Carlos Russell es el fundador de los Testigos de Jehová, pero ellos no salvan, esos líderes no salvan a nadie. Nuestro líder es Jesucristo. Nuestro Dios es Jesucristo. Y solamente en Él hay salvación, dice la Escritura. Por esto es que nosotros todo, dice la Biblia, todo lo debemos hacer en el nombre de Jesús. Aun cuando estás comiendo pan, en el nombre de Jesús bendice mis alimentos. Amén. Porque Dios le ha dado a Él toda autoridad, todo poder. Aleluya. Y nadie puede hacer las obras que Jesús, ni María, ni José, ni Pedro, ni nadie en el mundo, porque nadie de todos ellos murió por nosotros, excepto Jesucristo, quien murió por nuestros pecados y resucitó para darnos esperanza y darnos vida. Él es digno de toda adoración, honra, poder, alabanza y gloria. Aleluya. Y Él fue a la cruz y Él derramó su preciosísima sangre por todo el mundo y no hace acepción de personas. A Él, quizás a Jesucristo, lo excluyen. Por esto digo que la gente busca dioses ajenos. Ellos se hacen otros dioses. Y dioses hay muchísimos. Aleluya. Pero dije que los dioses de ellos no salvan. Son de plata, piedra, madera, etcétera. Y eso dice el Salmo 115. Y ellos no salvan. Amén. En Juan, capítulo 1, en el versículo 29, Juan el Bautista, cuando él miró de lejos que venía Jesucristo, él exclamó diciendo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y nadie más puede hacer eso. Nadie absolutamente. Y dije que ni Buda, ni Mahoma, ni José Smith, ni Moroni, ni Carlos Russell, ni María siquiera, ni José, que era la esposa de María, ni Pedro. Alguien dice que Pedro fue el primer papa. Bueno, a las pruebas me remito, dijo aquel. Amén. Porque Pedro tenía esposa. Amén. Y Pedro no era millonario. Pedro no usaba guaruras, excepto los ángeles. Pero ese no es mi mensaje. Estoy diciendo, hermano, que ninguno de esos dioses puede hacer lo que solamente Jesucristo hizo y puede hacer por nosotros. Aleluya. Por eso a Él sea la adoración, a Él sea la gloria, la honra y la alabanza por los siglos. Y por eso es que todos nosotros lo hacemos en el nombre de Jesús. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y su sangre preciosa nos limpia de todo pecado. Y el nombre de Jesucristo, hermano, es el resultado de la unión de dos cosas. Es el resultado de la unión de Jesús, que quiere decir Salvador, y Cristo, que quiere decir el ungido. Aleluya. Y juntos hacen este bendito, inigualable e incomparable y precioso nombre
de Jesucristo. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesucristo es precioso? ¿Y cuántos saben que es inigualable? ¿Y cuántos saben que es bendito? ¿Y cuántos saben que es incomparable? Aleluya. Y vamos a ver, aleluya, en segundo lugar, Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Ayer, hoy, por los siglos, esto dice la Escritura. Aleluya. Puedes encontrar ese pasaje en Hebreos, en el capítulo 13, si gustas ir conmigo. Dice la palabra del Señor, es en el versículo 8, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Aleluya. Juan capítulo 8, versículo 57, en cierta ocasión, los judíos de aquel tiempo estaban ellos discutiendo un asunto con Jesucristo. Y ellos hablaban acerca del Padre. Y ellos decían que no eran huérfanos, que tenían un Padre. Y estaban en esa situación, en esa discusión, aleluya. Y Jesucristo, más bien ellos dijeron que eran hijos de Abraham. Amén. Y el Señor Jesucristo les dice, antes que Abraham fuese, yo soy. Pero les dice algo interesante. En el versículo 58 de Juan capítulo 8 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos estaban aquí acerca de esa discusión. Y los judíos le dicen, aún no tienes 50 años y has visto a Abraham. Aleluya. Pero el Señor les dice que antes que Abraham fuese, Jesucristo ya existía. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Y el Señor Jesucristo es el creador del universo y de todas las cosas. Y su presencia se percibe en la misma creación. En Génesis capítulo 1, en el verso 26, el Señor Jesucristo estaba presente cuando se estaba realizando la creación. Él estaba ahí. Ahí en ese pasaje dice que Dios dijo, hagamos al hombre. Y no se estaba refiriendo hagamos a Jesús, no. Dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O sea, Jesucristo estaba hablando, Dios el Padre estaba hablando con alguien. ¿Sí está conmigo? Estaba hablando ahí estaba Jesucristo. Ahí estaba el Espíritu Santo y ahí estaba el Padre. Y por lo menos estamos hablando que estaban Él, quizás alrededor de ellos estaban ahí los ángeles y los arcángeles y el ejército de los cielos. Aleluya. Pero el asunto está en que Jesucristo siempre ha existido y siempre ha estado presente. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. En Génesis, en el capítulo 14, en el versículo 18, habla de otro nombre precioso que se llama Melquisedec. Y el nombre de Melquisedec significa sin principio ni fin. Y dice ahí en ese pasaje que Melquisedec sacó pan y sacó vino. ¿Y quién fue el que sacó pan y que sacó vino en la Santa Cena? Jesucristo. Aleluya. Entonces Melquisedec, aleluya, está considerado como la figura del Señor Jesucristo. Solo que ahí se presenta quizás con otro nombre. Pero también se le conoce a Melquisedec como sacerdote del Dios Altísimo. Y un sacerdote que dice la Escritura que vive por los siglos de los siglos.
Y ese es Jesús. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora el pan y el vino representan el cuerpo. El pan representa el cuerpo flagelado de nuestro Señor Jesucristo, el cuerpo partido. Y dice que el cuerpo de Jesús fue partido para sanar nuestras enfermedades. Y tú puedes ver eso en tu casa o en tu Biblia si gustas. En Isaías, en el capítulo 53, del versículo 4 en adelante, donde dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Por la llaga de Jesús fuimos nosotros curados. Amén. Así que el cuerpo de Jesucristo, hermano, el pan representa el cuerpo y el cuerpo de Jesucristo, aleluya, fue partido por causa de nuestras enfermedades, para sanar nuestras enfermedades. Y la sangre preciosísima de Jesucristo fue derramada para perdón de nuestros pecados. Son dos cosas diferentes, aleluya. Pero estamos hablando acerca de la preexistencia del Señor Jesucristo. En Daniel, en el capítulo 3, en el verso 25, hay una historia ahí, hermanos. Tú sabes, tres grandes personajes, hombres de Dios, Sadrach, Mesach y Abednego, se negaron a adorar la estatua de Nabucodonosor. Amén. Y sátrapas y gobernantes se levantaron en contra de ellos y los acusaron, aleluya, de ser irreverentes ante el rey Nabucodonosor. Y de alguna manera persuadieron a Nabucodonosor para que cualquiera que no lo obedeciera y no se inclinara ante él, ante su estatua, fuera echado al horno de fuego. Y le tocó el turno a Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Y ellos dijeron, con respeto se dirigieron a Nabucodonosor y le dijeron: ¿sabe qué, mi rey? Pues lo sentimos mucho, pero nosotros servimos a Jehová. Nosotros servimos a Dios. Y no te queremos ofender, pero no podemos inclinarnos y adorar la imagen que te has hecho. La estatua que te has mandado hacer, no podemos. Y si nos vas a echar al horno de fuego, bueno, al Dios al que servimos, Él nos va a librar del horno de fuego y de tu mano, oh rey. Y si no, de todas maneras no te vamos a adorar a ti. Y la historia es interesante. Y dice que los echaron al fuego, que fue calentado aquel horno 7 veces más de lo normal. Y cuando ellos estaban ahí, empezaron a alabar a Dios y a glorificar su nombre. Y Nabucodonosor voltea y ve y se da cuenta, aleluya, y dice: no echaron a 3 personas al horno, ¿cómo es que yo veo 4? Y dijo: y el aspecto de la 4ª persona es como el Hijo de los dioses. Estaba refiriendo a Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Quizás no entendía eso Nabucodonosor, pero cuando yo estaba escribiendo el mensaje me quedé impactado. Jesucristo estaba ahí, hermanos, ayudando a Sadrach, Mesach y Abednego para librarnos del horno de fuego. Amén. ¿Ves cómo Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos? Y Él estaba presente ahí, hermano. Obviamente se manifestó ya de otra manera en el Nuevo Testamento. Aleluya. Pero eso va a ser otro mensaje. Más aquí estamos hablando de la preexistencia del Señor Jesucristo. Y Pablo dijo al respecto de estas cosas en Colosenses,
en el capítulo 1, en el verso 15, al referirse a Jesucristo, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. O sea, el primogénito quiere decir el primero de toda la creación. ¿Está conmigo? Quiere decir que antes de que la creación existiera, Jesucristo ya existía. Esto es maravilloso cuando dicen amén. Aleluya. Y dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Aleluya. Esto es interesante, el apóstol Pablo lo entendía. Pero muchos cristianos, hermano, aún todavía nos falta mucho por conocer. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero cuando nosotros vamos abriendo nuestro entendimiento y vamos, aleluya, creciendo en el conocimiento de la verdad, hermano, el velo se acaba de correr y ya no vemos con vista borrosa, vemos claramente. Y entonces las cosas nos resultan mejor cuando nosotros hemos conocido la verdad. Amén. Hay cierta gente que cuando le pide algo a Dios, no saben por qué medio pueden pedirle. Por eso dice Romanos capítulo 8, 26. Aleluya, dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Ahora, nuestras debilidades se refiere a nuestras enfermedades. Y dice, nos ayuda también cómo hemos de pedir, cómo conviene, porque no lo sabemos. Aleluya. ¿Ves? Es interesante todo esto, hermanos. Filipenses es nuestro texto esta hora. Y dice el versículo 8, el versículo 5, de Filipenses capítulo 2, dice: ya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, dice, siendo la forma de Dios. O sea, lo que está diciendo, si nosotros buscamos otra traducción, dice, podría decir, el cual, siendo igual a Dios. Aleluya. Dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aleluya. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y Pablo está diciendo, hermano, que debe haber en nosotros también esa misma actitud, humildad, obediencia, mansedumbre, disposición, reverencia, en fin, debe haber en nosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él no se sintió importante. Amén. Dice, Él siendo Dios, por un momento, Él se despojó de esa naturaleza. Por un momento solamente, ¿verdad? Por ese título se despojó por un momento de ese título. Dice, y se humilló y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya.
Pero esto nos muestra la grandeza de Dios. Sabes que una persona, para que sea grande en la vida, no necesita tener montones de dinero, no necesita ser la persona más poderosa, no necesita ser la persona más rica. La persona, aleluya, más grande en la vida es la persona más humilde. Pregúntaselo a Agustín. Un día le preguntaron a San Agustín quién era la persona más grande en la vida, y dijo, o cuál era la cualidad y la virtud más grande en la vida, y él dijo, la humildad. Y le volvieron a preguntar y volvió a decir la humildad, y 2, 3 veces siempre dijo que la humildad era la cualidad más grande en una persona. Y dice que por esta razón Dios exaltó al Señor Jesucristo. Porque aun siendo todopoderoso, ¿cuántos saben que Jesús es todopoderoso? ¿No cantamos esa alabanza? Tú eres todopoderoso, eres grande y majestuoso. Él es todopoderoso. Pero por venir a salvarnos, hermano, Él se hizo pobre, Él se humilló y se hizo obediente. Y Él dice, quiere que seamos nosotros así. ¿Cuánto dicen amén? Que seamos humildes, que seamos mansos, que seamos sencillos. No importa, hermano, hermana, si tienes poder, si tienes títulos, gracias al Señor. Entre más títulos, entre más poder, entre más altos nos consideremos, más humildes debemos de ser. Aleluya. El Señor mostró humildad y obediencia al Padre y vino a morir por amor a nosotros. Por esta actitud, hermanos, y por esta disposición que Jesús tomó, dice la Biblia, que Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice que Dios lo engrandeció con poder y autoridad sobre todas las cosas creadas, sobre lo que hay en el cielo y sobre lo que hay en la tierra y sobre lo que hay debajo de la tierra. Dice que Dios lo engrandeció. El versículo 9 dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Aleluya. Ahora vamos a hablar finalmente acerca del nombre incomparable de Jesús. Algunas veces cuando estoy orando, me dirijo de esa manera al Padre, en el incomparable nombre de Jesús. Amén. Porque incomparable, hermano, aleluya, es algo que no se puede comparar. Amén. Incomparable es algo especial, especialmente, porque tiene cualidades extraordinarias. Incomparable es algo o alguien que tiene cualidades extraordinarias y que no permiten comparación. Dicho por hipérbola, tú conoces esto, aleluya, es una curva simétrica en matemática. Hipérbola dice que es una cualidad extremadamente muy grande. Es tremendo. ¿Cuánto dicen amén? Incomparable es una cualidad extremadamente muy grande. Así que cuando tú dices,
Oh Dios, te pido en el incomparable nombre de Jesucristo. Estás refiriéndote a una cualidad extremadamente grande y a algo, aleluya, que no tiene comparación, que tiene cualidades extraordinarias. Así que bien pudiéramos decir, y podemos y debemos decir, que Jesucristo es Dios incomparable. Aleluya. A mí mismo me asombra esto, hermano. Sin embargo, hay sectas, hay falsas religiones y aún algunos cristianos que piensan que Jesús es un Dios pequeñito. Le están restando importancia al Señor Jesucristo y lo miran como si fuera cualquier persona. Amén. Una vez, hace algunos años atrás, yo aún no era predicador o no era pastor, me encontré a unas personas que llevaban un paraguas y me quisieron sacar ahí una revistita. Y empezamos a hablar acerca del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mí no me gusta discutir ese asunto con la gente, no porque sepan mucho, porque yo sepa mucho, simplemente creo que no es por ahí mi estilo. Pero les hice una pregunta y les dije, ¿ustedes en qué nombre se dirigen a Dios? Y dijeron, pues en el nombre de Jehová. ¿Y dónde dejan a Jesucristo? Y estas personas con paraguas y esa revistita dijeron, Jesucristo es como un dedo chiquito. Y casi le digo al Señor, te reprenda. ¿Me estás viendo? Cómo hay sectas, hermano, que tratan de inferiorizar el nombre de Jesucristo, la deidad de Jesucristo, el señorío de Jesucristo. Aleluya. La Biblia dice, hermanos, que Jesucristo es Dios Todopoderoso y no es cualquier persona, no es cualquier cosa, hermano. Jesucristo es Dios y es Dios Todopoderoso. Qué triste que haya gente, hermano, que no conciben esa idea en su corazón. Pueden llevarse una terrible sorpresa al final de su existencia. Primera de Juan, en el capítulo 5, en el versículo 20, dice el escritor, dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense de los ídolos. ¿Ves, hermano? Y este título lo dice la Escritura, dice nuestro texto, que no fue Jesucristo quien se atribuyó ese título. Fue Dios quien se lo dio. ¿Cuántos dicen amén? Y si Dios dice que eres lo que eres, entonces eres lo que Dios dice que eres. Y Él dijo que su Hijo Cristo, aleluya, es el Dios verdadero y la vida eterna, y Él es. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora, yo no estoy excluyendo a Dios el Padre, tampoco estoy excluyendo al Espíritu Santo. Solamente, aleluya, que la Escritura nos muestra que por la humildad, la mansedumbre y la disposición que tomó el Señor Jesucristo a venir a morir por nosotros, dice la Biblia que fue exaltado por Dios el Padre.
Dios es quien le ha dado todo poder, autoridad, dominio, aleluya. Y Dios le ha dado a Jesucristo, hermano, todas esas cualidades y esos títulos. Por eso digo que el nombre de Jesús es incomparable. Aleluya, porque Dios mismo le dio ese nombre, aleluya. Esto es maravilloso. Dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y hemos oído hablar mucho acerca de esto, pero qué bueno que hoy Dios nos está mostrando esto y nos está revelando el potencial que hay en el nombre del Señor Jesucristo. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria del Padre. Esto es maravilloso, hermanos. Para mí esto es algo maravilloso. Y dice que en el nombre de Jesús se arrodillan todos los que están en el cielo, los ángeles, los arcángeles y todo el ejército del cielo, hermano, le rinde honor a nuestro Señor Jesucristo y se arrodillan delante de nuestro Señor Jesucristo. Eso me impacta en mi corazón. Eso me impacta porque siento el temor de Dios en mi corazón y siento esa reverencia por Jesucristo en mi corazón. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo. Por Él somos lo que somos, si es que algo somos, dijo el apóstol Pablo. Mateo capítulo 28, verso 18. El Señor Jesucristo dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra. Y Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. En Efesios, en el capítulo 2, el versículo 4 dice: pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Aleluya. Esto es algo maravilloso. Este pasaje dice que el Señor Jesucristo está sentado a la diestra del Padre. Y dice que Él nos hizo sentarnos también en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Piensa esto nada más. Este pasaje también es un pasaje, aleluya, con una revelación profunda. Dios nos hizo sentarnos al lado del Señor Jesucristo en los lugares celestiales. Aleluya. Tú dirás: pastor, pero todavía estoy aquí en la tierra. Gracias a Dios que estamos. Pero acuérdate que Jesucristo es el amo de los tiempos. ¿Cuánto dicen amén? Es el amo de los tiempos. Amén. Y Él está sobre los tiempos. Y cuando llegue nuestro tiempo estaremos con Él y lo veremos tal como Él, dice la Escritura. Amén. Pero por el momento tenemos que entender esto, hermano, que Dios también a los que nos hemos humillado, como dice Filipenses 2, 5 al 11,
A los que con humildad hemos aceptado al Señor Jesucristo y hemos obedecido, dice que Dios nos ha sentado junto con Él en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y escucha esto, porque en el incomparable nombre de Jesucristo, tú y yo somos salvos y tenemos esa esperanza. Dije, lo que Dios dice que eres, eso eres. ¿Cuántos dicen amén? Y Él nos ha hecho salvos y nos ha dado esta gloriosa y maravillosa esperanza. Para Él, hermano, las cosas, dice la Biblia, que Dios llama las cosas que no son como si fueran. Para Él, tú y yo ya estamos allá porque tenemos una reservación, tenemos un lugar. Aleluya. Y estamos, al estar sentados, escucha esto, al estar sentados con Jesucristo en los lugares celestiales, entonces, escucha bien, tú tampoco no eres ninguna persona inferior, porque también no solamente somos la creación de Dios, sino que Juan capítulo 1, del versículo 12, dice que todos los que hemos recibido a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, Dios nos dio potestad de ser hechos hijos legítimos de Dios. Aleluya. Y sabes, al estar sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús, escucha, Dios también nos ha puesto por encima de cualquier principado y de cualquier poder que pueda levantarse en contra de nosotros. ¿No te da gusto? ¿No puedes decir un fuerte amén? Que Dios nos ha puesto, hermano, por encima de principados. Dios nos ha puesto por encima de la depresión. Dios nos ha puesto por encima del coronavirus. ¿Cuántos dicen amén? Dios nos ha puesto por encima del maligno, porque en el nombre incomparable de Jesús, todo está bajo su poder. ¿Cuántos dicen amén? Todo está bajo el nombre incomparable de Jesús de Nazaret, y nosotros estamos reinando con Él. ¿Cuántos dicen amén? No tienes que sentirte de alguna manera inferior tampoco. Vístete como un hijo de Dios. Camina como un hijo, como una hija de Dios. Aleluya. Considerando en tu corazón que esta dignidad nos ha dado el Padre. Y nos ha sentado en los lugares celestiales. Y nos ha dado poder contra la miseria, contra la enfermedad, contra todo mal. Dice la Biblia que ante el Señor Jesucristo y en el nombre de Jesucristo se arrodillará toda la creación. Bajo el nombre de Jesucristo se arrodillará Satanás. ¿Cuántos dicen amén? Bajo el nombre de Jesús se arrodillará el COVID-19. Bajo el nombre de Jesús se arrodillará la muerte. Bajo el nombre de Cristo se arrodillan los brujos, la miseria, la enfermedad, y todo enemigo, poder y principados se arrodillarán ante el incomparable nombre de Jesús de Nazaret. Así que te digo esta noche, no temas. Porque Hechos capítulo 2, versículo 21 dice, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Todo el que invoque el nombre del Señor Jesucristo será salvo. ¿Y sabes algo? Para finalizar, el nombre de Jesucristo es nuestro estandarte. Y aquí en adelante, dice Romanos capítulo 8 del versículo 28 al 39, que Jesucristo es
el que intercede por nosotros y el que está sentado a la diestra del Padre. Y dice que por lo cual no habrá nadie que se levante contra nosotros y que nos pueda intimidar y separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y dice: ni lo alto, ni lo profundo, ni la muerte, ni hambre, ni espada, ni peligro, ni esto, ni aquello, ni ninguna otra cosa creada nos pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El nombre de Jesús, el nombre incomparable de Jesucristo, digo yo, es nuestro estandarte. Dale un aplauso a Jesucristo esta hora. Aleluya. Recibe la gloria, Señor. Recibe la adoración, Padre. Recibe la adoración. Bendito sea el incomparable nombre de Jesucristo. Te amo, Padre. Gracias porque tú nos has amado primero. Tú eres el Señor. Recibe la adoración, recibe la gloria. Bendito, bendito, bendito. Mil veces y eternamente bendito sea el nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria del Padre, para el Espíritu de Dios. Gracias, Señor Dios. Amén. Inclina tu rostro y dame unos minutos más de tu tiempo. Aleluya, esta hora. No hay mucho más que agregar en esta noche. Aleluya. Solamente quiero, aleluya, que reconozcamos cuán grande es Él. Cuán grande es Jesús. La Biblia lo considera como el único Dios verdadero, o el Dios verdadero y la vida eterna. El que murió para salvarnos y venció a la muerte y venció a los demonios y triunfó sobre ellos, como dice también las Sagradas Escrituras en Colosenses, en el capítulo 2. Versículo 13 decía: vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. Este es el Dios al cual usted y yo servimos. Aleluya. A Jesucristo, a Jesús el Señor, con un nombre inigualable, un nombre bendito y un nombre incomparable, un nombre admirable, todopoderoso. Ahora ya sabemos en qué nombre militamos los cristianos. Aleluya. Por esto Dios nos concede todas las cosas. Quizás has dudado, quizás no sabías, aleluya, cómo dirigirte a Dios. Ahora tienes un entendimiento y sabes por qué todo debe hacerse en el nombre de Jesús de Nazaret, porque su nombre es por encima de todo lo que se nombra. Y no hay mucho más que agregar esta noche. Vamos a ponernos de pie y vamos a venir al altar y a rendirle adoración en esta noche al Señor Jesucristo, porque Él es digno. Gracias, Padre. Gracias, Señor Dios. Recibe la gloria. Recibe el poder, Señor Dios, en esta hora. Bendito sea tu nombre, Señor Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios, habla con el Señor en esta noche. Dile gracias, Señor Jesucristo. Tu nombre es incomparable. Tu nombre es sobre todo nombre, de lo que hay en el cielo y lo que hay en la tierra. Y tu nombre es por encima de la enfermedad. Tu nombre, Señor Jesucristo, es por encima del COVID-19. Por encima de la ansiedad, la depresión. Tu
Tu nombre es por encima del miedo, del temor, del espanto, el pánico, el terror. Tu nombre es por encima de todo principado demoníaco, por encima de Belcebú, por encima de Satanás, por encima de la muerte. Tu nombre, Señor Dios, es por encima de la miseria y por encima de nuestros enemigos, los que se quieran levantar en nuestra contra. Ninguna arma forjada prosperará en contra de nosotros, porque somos tu pueblo, somos tu iglesia, y tu Señor Jesucristo eres nuestro Dios. Tu nombre es nuestro estandarte. Recibe la gloria y la adoración para esto. Bendito sea, Señor Dios. No me cansaré de bendecir tu nombre, oh Jesús. Precioso mío, precioso Jesús. Bendito sea, Señor Dios de los cielos. Te agradecemos mucho, Dios Todopoderoso, que hayas tomado aquella decisión de ir a la cruz, de haberte humillado, Señor, hasta la muerte, haber obedecido al Padre por causa de nosotros. Padre, te ruego, concédenos seguir adelante, venciendo en tu nombre santo contra principados y potestades, contra todo lo que se ponga frente a nosotros. Huya en el nombre de Jesús. Todo lo que se ponga delante de nosotros, huya en tu nombre santísimo, Señor Dios. Huya la brujería, huya la enfermedad, huya el dolor, huya el mismo diablo en el nombre de Jesús. Huya la muerte, huya el COVID-19. Señor Dios, nos amparamos bajo tu santísimo nombre, bajo tu nombre que es incomparable, Señor Dios, lleno de virtudes, lleno de cualidades, Señor Dios. Tu nombre es precioso, Señor Dios. Recibe la gloria, Señor Dios, en este momento. Recibe la adoración, Señor Dios. Vamos a darle un aplauso al Señor Jesucristo fuerte. Él es digno. Recibe la gloria, recibe la adoración. Recibe la gloria, recibe el honor, recibe la oración. Gloria a Dios. Puede volver a su lugar en esta hora, y esto es todo lo que hemos traído para usted en esta noche. Llévelo en su corazón. Aleluya. Aplíquelo a su vida, y esta será la manera en que Dios nos llevará de poder en poder, de victoria en victoria y de gloria en gloria, en el nombre incomparable de Jesús de Nazaret. Ok, Dios te bendiga, nos vemos